Pues amados, ahora continuamos con nuestro tema de hoy, los evangelios apócrifos en la historia del Nuevo Testamento. Estamos tratando los evangelios y ya hemos compartido un amplio contenido en la primera hora. Vamos a continuar con la segunda hora y completar el material que tenemos para hoy. Quiero que continúen siguiéndome con mucha atención para que nadie pierda el hilo de la enseñanza y podamos todos entender por qué fue necesario formar el canon del Nuevo Testamento como se hizo. Quiero leerle, ¿cuántos de los que están aquí han leído el libro del Código Da Vinci? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro del Código Da Vinci? ¿Vieron la película? Ok. Si no ha leído el libro del Código Da Vinci, no lo lea. Es un puro disparate histórico, a mi concepto, como de acuerdo al poco conocimiento que tengo de la historia bíblica y de la historia del cristianismo. Los argumentos que se utilizan ahí están muy viciados y son muy tendenciosos y deshonestos. Es evidente que quien escribe el contenido de ese libro es una persona que no simpatiza en lo absoluto con lo que es la iglesia ni el cristianismo. Porque hay escritores que plantean sus argumentos, son moderados y honestos, pero hay otros que se extralimitan y usted se da cuenta que hay una inclinación exagerada hacia su propio parecer y tratar de sembrar dudas. Muy bien. Continuamos la lectura. Página 5 dice: recientemente las obras gnósticas se han popularizado tanto en los estudios críticos como en la prensa sensacionalista. Quienes han leído la obra El Código Da Vinci notará una obra de ficción en donde se cuestiona la veracidad del Nuevo Testamento canónico en contraste con otros libros que no fueron incluidos en el canon. Se da la impresión de que el canon del Nuevo Testamento fue una decisión maquiavélica de la iglesia mayoritaria. Parece una conspiración contra los gnósticos como grupo oprimido injustamente. O sea, note bien, el argumento del escritor del Código Da Vinci, el autor, y también de la prensa que ha dado su opinión sobre estos temas, es que la iglesia mayoritaria abusó de una forma maquiavélica al excluir tales documentos y solamente enlistar en el canon de los 27 libros los libros que tenemos, que fue injusto ese acto. Y también ellos argumentan que los gnósticos son victimizados por ellos como un grupo oprimido injustamente. Claro, ellos le dan a usted ese argumento donde le plantean que fue realmente injusto lo que hicieron con los gnósticos, de no darle el valor que tenían como institución religiosa y filosófica, que es más una institución filosófica que espiritual y religiosa. Pero ustedes, habiendo escuchado lo que creían los gnósticos, por eso yo le leí a usted primero la descripción de lo que creían esa gente. Entonces usted se da cuenta, porque eso en el Código Da Vinci no le dan a usted no le dicen, mira, los gnósticos creían esto y esto y esto, porque ellos, la mayoría, ni saben lo que creían los gnósticos. No conocen el fondo de las doctrinas gnósticas. No es que los gnósticos no tengan el derecho y la libertad de creer lo que ellos quieran creer, pero que no lo presenten. El problema era que estaban presentando eso como documentos reales y autoritarios, y en muchos casos a nombre, oiga esto, a nombre de ciertos personajes como Pedro, Tomás
y otros apóstoles. Ya era un atentado demasiado fuerte. Santiago también. Entonces es importante entender que cuando usted lea en un periódico, en YouTube, vea o escuche, o en un libro como el Código Da Vinci, usted no se vaya de una vez y comience a dudar de la palabra de Dios ligeramente. Hay que investigar en fondo de dónde vinieron esos documentos que no fueron incluidos. Y era que eran grupos sectarios, heréticos, que ellos mismos intencionalmente, para sostener su punto de vista filosófico, su mezcla del zoroastrismo persa con la filosofía grecorromana, la mezclaron con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles y trataron de lograr una melcocha y un conglomerado y presentárselo a la iglesia en lugar de los otros documentos que presentaban el evangelio como lo presentan los canónicos. Entonces los padres de la iglesia y la iglesia mayoritaria dijeron: no, esto no podemos permitirlo porque es una corrupción muy grande de la fe. O sea que cuando se estudia a fondo a estos pensadores y lo que creían y promovían, no podemos calificar de injusta, no podemos calificar de abusiva la decisión de las autoridades eclesiásticas de excluirlos y excluir y excomulgarlos y no tenerlos como parte de la iglesia del Señor, por lo que significaban el problema, como se lo dije al principio, de la identidad. La identidad, eso es capital. Fue importantísimo para los padres de la iglesia y la iglesia primitiva el tema de la identidad del creyente, la identidad del cristianismo, el legado, la herencia de Cristo y de los apóstoles. Eso había que cuidarlo, eso era un tesoro que había que cuidar. Y por eso fue que se dio esa decisión. Muy bien, según esta novela, continúo leyendo. Yo siempre le animo a que ponga el dedito y lo deje ahí para que cuando continuemos no ande perdido en la línea que hay que leer. Según esta novela, a esto se suma el descubrimiento de una serie de manuscritos cortos en Nag Hammadi en 1945. Esos manuscritos hablan del ministerio de Jesucristo en términos muy humanos. En esos documentos que se consiguieron, que era de la biblioteca gnóstica y de los docetas y del marcionismo, Jesucristo es presentado como un hombre que se superó, cuyo cuerpo físico era simplemente una apariencia en el caso de los docetistas y los gnósticos. Entonces, los términos como presentan a Jesús es como un hombre que no es el Dios hecho hombre que presentan los evangelios. Luego continúa la lectura. Evidentemente, el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, esta es la opinión del autor del Código Da Vinci y de la prensa crítica a los evangelios canónicos. Dicen que la Iglesia Católica, y cuando se habla de la Iglesia Católica, yo quiero hacerle una salvedad antes de continuar, ponga el dedito ahí. Evidentemente el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, no siempre catolicismo en la historia significa apostólico y romano. Antes del siglo III se utilizaba la palabra católico para toda la iglesia universal en todos los lugares. Era la iglesia del Señor desarrollándose y extendiéndose en todos los lugares. La totalidad, porque la palabra universal, la palabra católico originalmente significa universal. Ahora, ya a partir del siglo IV, cuando se estatiza la fe, cuando se institucionaliza, cuando Constantino y Teodosio oficializan el cristianismo y la conversión se da por decreto, no por nacimiento nuevo, entonces se convierte la iglesia en católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia tranquilamente en los documentos históricos de la iglesia y ve lo que pasó, es que lo que antes era el imperio romano con un emperador político, ahora esa posición la adquiere el pontífice o el papa. ¿Ok? Es el mismo imperialismo romano, pero ahora vestido de religión. ¿Ok? Por eso es que el Vaticano es visto como un Estado y el Papa es tratado como un jefe de Estado, un presidente, donde quiera que él va. Y las iglesias católicas son las embajadas del Vaticano.
Por eso es que una persona que lo están persiguiendo se mete en una iglesia católica y no le pueden echar mano, porque es como si estuviera en una embajada extranjera. Es territorio extranjero. Porque esa es la política romana vestida de religión. Entonces, cuando se habla de católico, apostólico y romano, ya es diferente que cuando se habla simplemente de iglesia católica. A veces vamos a usar la palabra católico, no piensen que estamos hablando de la romana. Estamos hablando de la iglesia en su principio, antes del siglo III, como era en ese momento universal. Entonces, aquí cuando habla del Vaticano ya se está refiriendo Da Vinci, el escritor del Código Da Vinci, se está refiriendo ya a la iglesia católica, apostólica y romana. Dice que ellos tienen una, fiel a su tradición oscurantista, intentó por todos los medios evitar la divulgación de estos escritos. Y con razón, porque con ellos se quedaba al descubierto maquinaciones y contradicciones. Y se confirma que la Biblia moderna, o sea, esta que tenemos nosotros, según la crítica, se confirma que la Biblia moderna había sido compilada por hombres que tenían motivaciones políticas. Y eso a mí me revela que quien escribió eso, quienes piensan así, no ha leído la Biblia. Porque usted lee la Biblia y aquí usted no va a ver en ningún sitio motivación política. Amado. La Biblia es un libro cuyo objetivo es llevar al hombre a Dios, es dar al hombre el conocimiento de Dios, es la revelación de la fe por medio de Jesucristo, establecer una relación con el Padre, Creador y Salvador, y encaminar al creyente en un crecimiento espiritual que pueda constituirse en una relación piadosa con su Señor y en una relación de amor y solidaridad con su prójimo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahí no hay política por ningún lado. Ahora, vemos que hay datos históricos que incluyen a políticos mencionados como referencia, pero no como una motivación a seguir corrientes políticas específicas. Todo lo contrario, la política atacó la iglesia. La política persiguió a los cristianos. Esto es importante. Y es tan honesta la Biblia. No hay un libro tan honesto como la Biblia, tan transparente, tan equilibrado, que aún los pecados de los hombres que Dios amó y que Dios distinguió son puestos a la luz, son evidenciados. Vemos el caso de David, vemos en el Nuevo Testamento el caso de Pedro, que negó al Señor. No se esconden las cosas. Vemos cómo se disciplinaba y está escrito ahí el pecado en la iglesia. Todo está ahí. Entonces, el que dice eso, el que asevera eso, de que los que escribieron la Biblia y formaron el canon tenían motivaciones políticas, es una especulación tendenciosa que no es sana, es insana. Las obras gnósticas, continuamos, de las cuales habla el Código Da Vinci y los críticos del canon, existen y están ahí disponibles para que puedan ser evaluadas y comparadas con los evangelios canónicos. Y así establecer las distantes diferencias de las doctrinas y contenido histórico que hay entre ambos grupos de documentos. Están ahí los documentos gnósticos, muchísimos, que se pueden evaluar y comparar. Una mirada a estos libros nos da una idea de la enorme variedad y riqueza de de los diversos cristianos. La enorme variedad y riqueza de los diversos cristianos en el segundo y tercer siglo. Había una variedad, una riqueza de pensamientos en torno al cristianismo en ese siglo. Pero también confirma lo acertada que fue la decisión de las iglesias al formar el canon del Nuevo Testamento. Subráyeme esas líneas ahí, por favor. O sea, lo que se ve en los evangelios apócrifos y en los documentos falsos va a evidenciar lo acertado que fue que los padres de la iglesia, los líderes espirituales y las iglesias formaran el canon del Nuevo Testamento, porque si no, se imagina usted lo que tendríamos hoy. Ya no hubiera habido cristianismo en la tierra, no hubiera habido evangelio en la tierra, hermano. Porque miren, cuando nosotros seguimos desde el comienzo las dos corrientes, la corriente de la iglesia que formó el canon que tenemos nosotros y se adhirió a ese canon históricamente, y la corriente de los gnósticos, los docetas y los marcionistas,
y vemos el resultado de cada una, donde han desembocado esos dos ríos, vamos a ver una diferencia abismal de pensamientos. Que si nosotros no hubiéramos tenido la bendición de que Dios usara esos hombres, esas autoridades espirituales y a las iglesias para formar ese canon, hoy lo que hubiera habido era lo otro. Una falsa identidad de la fe y un Cristo desfigurado completamente. Y una ignorancia del camino verdadero de la salvación. O sea, la formación del canon fue lo más acertado que pudo suceder en la historia de la fe cristiana. Fue en el segundo siglo que, agrupados los disidentes, se está hablando de los docetas, los gnósticos y los marcionistas, que se le llaman los disidentes principales de la iglesia, o sea, los docetas, los marcionistas y los gnósticos, formaron un canon del Nuevo Testamento basados en un punto de vista en común: proyectar una imagen de Jesús como hombre celestial que solo en apariencia era humano. Ese era el objetivo. Basta con leer algunas referencias en estos documentos gnósticos para darnos cuenta de sus creencias sobre la persona y obra de Jesús. El Evangelio de Felipe, 57, o sea, es el tiempo en el que del nacimiento, 57 o 58, dice: Jesús no se mostró tal cual era en sí. Esto supuestamente era de Felipe. Jesús no se mostró tal cual era en sí, sino que se mostró tal como podía ser visto. Y se mostró a los hombres como hombre. Por esto ocultó su logos a todos. Su sabiduría, su verdadera identidad, su verdadero ser, se lo ocultó. Porque la imagen que ellos tenían de Jesús es un Jesús impreciso, cuyo cuerpo era una apariencia. Sí era humano, pero esa humanidad estaba envuelta en un ropaje físico que era simplemente una apariencia. Entonces ellos se lo atribuyen a Felipe, el pobre Felipe. Esto. Ahora, usted compara, como leímos ahorita, Primera de Juan, ya leímos el 1.5, vamos al 4.3. Póngamelo ahí, Primera de Juan 4.3, con este pensamiento del Evangelio de Felipe. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Según Juan, ese espíritu no es el espíritu de Dios. Entonces, es una herejía total. Se habla de un supuesto discurso de Pedro. Pedro afirma: hermanos míos, Jesús es ajeno a estos sufrimientos. Al haber hablado, viene hablando de la crucifixión y la resurrección y dice que Jesús no tuvo esos sufrimientos. Él era ajeno a esos sufrimientos. Y ese no es el Cristo que vemos en los evangelios canónicos. Vemos un Cristo sufriendo por nosotros. Él se bebió la copa, aún en su oración en el Getsemaní antes de llegar a la cruz. Dice que su sudor era como gotas de sangre, amados. En el Apocalipsis de Santiago 2.31 dice sobre un supuesto diálogo que se dio entre Santiago y Jesús, en donde el primero le dice a Jesús que ha oído de sus sufrimientos, y Jesús supuestamente le responde: en ningún momento he sufrido en absoluto, ni me he afligido. Y eso está en los evangelios apócrifos. Bien. También un supuesto Apocalipsis de Pedro 81:20. Dice: aquel que viste sobre el árbol alegre y sonriente, este es Jesús, el viviente. Pero este otro, en cuyas manos y pies introducen los clavos, él es el carnal, el sustituto, expuesto a la vergüenza. Oiga, qué
qué tergiversación mística, porque esto ni ellos mismos pueden explicarlo ni entenderlo. Esto no se entiende. Dos tipos de Cristo en uno solo, cuando la enseñanza era que es un solo Jesucristo, con dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, Lutero al expresar decía que alabando la sabiduría de Dios, cuando dice que gloriosa es la sabiduría del Padre, cuando sabiendo que debías derramar sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y sabiendo que necesitamos el perdón y que solo Él puede perdonar, Él mismo en un personaje humano, 100% hombre, 100% Dios, derramó sangre, tomó un cuerpo para derramar sangre, y a la vez fue Dios en ese cuerpo para podernos perdonar, porque solo Dios puede perdonar pecado. Interesante. Entonces, notamos claramente que la iglesia del segundo siglo tuvo ante sí el desafío de dos imágenes de Jesús, el Cristo celestial y el Cristo encarnado. La iglesia mayoritaria optó por un Cristo que era 100% humano y 100% hombre, con un cuerpo físico palpable y real. Por esto fueron nuestros 4 evangelios los que entraron en el canon y no los evangelios gnósticos. El credo apostólico señala la persona de Jesucristo en la que creyó la iglesia verdadera y que ellos ven revelado en los 4 evangelios canónicos. Eso fue el credo de Nicea, donde se hizo también el credo apostólico acerca de Jesús. Año 325. Bajo eso tiene un detalle interesante, que quien presidió ese credo fue Constantino. Yo recuerdo ay, mi esposa se va a reír, que hicimos en la clase de historia del seminario, hicimos un drama sobre el concilio de Nicea, los estudiantes, y yo me vestí de Constantino, hermano, y yo era el que estaba presidiendo allá el sínodo, tal como la historia, bien lindo. El maestro nuestro era muy creativo, un americano, y yo me puse hasta la media esa, tú sabes, la ropa con una faldita y la media. Y me aparezco yo con mi traje romano, con mi faldita, como Constantino y la media, una cosa así flaquita, así. Todo el mundo, ¡guau! ¿Qué mira esto? Y qué ridículo decía. Pero gozamos un paquete, disfrutábamos la clase. Entonces ahí hicimos el concilio. Aleluya. Bien. Entonces podemos notar, amados míos, que un concilio fue necesario, y allí se da, ¿verdad?, el credo apostólico. Y cuando se lee ese credo, el origen y motivación del credo fue esto que estaba pasando. El problema de lo canónico y lo no canónico. Como lo leímos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Se encarnó. Ese credo tenía que ver con esto. De María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. Ahí está la cruz. En tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Bendito sea el Señor. A ese fue el que se ciñó toda la generalidad de la iglesia que seguían los canónicos. Muy bien. En el evangelio de María Magdalena tenía un evangelio también, según los gnósticos.
Y leamos. Se presenta el liderazgo de María Magdalena como misionera entre los primeros cristianos. Y los críticos a favor del canon gnóstico asumen que a ella la segregaron. La difamaron para minimizar su valor como líder femenina, lo cual es calificado como una conspiración contra la Magdalena. O sea, ese tema de que era prostituta, de que le sacaron 7 demonios, eso fue intencionalmente por discriminación a la mujer. Esa es la idea de los críticos. Los gnósticos exaltaron a María Magdalena como un personaje principal. En un diálogo entre Pedro y María Magdalena, en el Evangelio de María Magdalena 10, se legitima el liderazgo de María Magdalena de la siguiente manera. Pedro le dijo: María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a todas las otras mujeres. ¿Usted entiende de dónde es que sacan el pensamiento aquel de que había un romance y Jesucristo superestrella y toda esa cosa? Por ahí hace años Camilo VI, recuerdan, hizo el papel y después salió cantando: perdóname, perdóname. No tenía nada que ver con eso. Ay, lo puse a recordar yo a ustedes ahora. Espero que no se me dañe la clase ahora. Ay, santo. Bien. Continúo la lectura. El Señor te apreciaba más que a todas las otras mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no. ¿Qué entiende usted ahí? O sea, María Magdalena tenía más revelación que todos ellos, según los gnósticos. ¿Sabe cuál es la intención en ese evangelio de María Magdalena? Era demostrar que a ella la discriminaron y la segregaron por el celo, porque la mujer tenía mucha revelación. Cristo la privilegió en revelarle sus secretos. Que los apóstoles, Pedro, no es una casualidad que sea Pedro el que venga cuando Pedro era la cabeza, hermano. Mira, si el cabeza venía y le dice: tú conoces más secretos de Cristo que nosotros, ¿qué será del resto? Porque Jesús tenía una componenda con Magdalena y la prefirió y le hace como Sansón con Dalila, le abrió su secreto. Note bien, amado. ¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos? Dice que nosotros no hemos escuchado. María respondió diciendo: lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Lo que para ustedes está escondido yo lo sé, se lo voy a anunciar. Entonces comenzó el siguiente relato. La conclusión de María Magdalena 18 añade además: entonces Leví habló a Pedro y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? No cojan aire las mujeres aquí ahora. Ahora sí se va a poner interesante ese evangelio de Magdalena, hermano. No, yo jugando, hermano. ¿Quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por eso la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como Él nos lo ordenó. Y prediquemos el evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Mire cómo Mateo corrige a Pedro. Le dice: tú lo que estés discriminando a la Magdalena. Si el Señor ya le dio la autoridad, sometámonos a ella. Esa es la idea. Ay, papá. Evangelio apócrifo. Dice una enseñanza, oiga esto ahora, una enseñanza entre los gnósticos
era que según su teología, las mujeres no se salvarían como mujeres. Aunque con María Magdalena se haría una excepción, pues sería transformada en un varón. Eso está en los gnósticos. Sería transformada en un varón. Podemos notar que la prensa sensacionalista, al escribir sobre estos evangelios, es muy superficial y generalista y no presenta en específico su contenido doctrinal en relación con los evangelios canónicos. ¿Me entiende? Es fácil criticar y poner, pero ellos no dan las informaciones concretas como están realmente. Era un vicio doctrinal. Una fábula. Y mire hasta dónde se ha desencadenado eso, que hoy se hacen películas, novelas, ridiculizando a Jesús, presentando a Jesús como un hombre normal que se enamoró de la Magdalena, una serie de cosas terribles. Bueno, por ahí anda una cosa en WhatsApp que dicen que oremos porque la película Jesucristo Superestrella, que eso no es verdad, eso hace años que está corriendo y todavía lo mandan eso. Para que no se presente en tal lugar y no es más que un, ¿cómo le llaman a eso? Un mensaje falso. No le hagan caso a eso. La iglesia, página 7, al formar el canon de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dejan bien claro que Jesucristo fue completamente humano y divino a la vez, y que todo documento que tergiversara tal postura no sería digno de aceptación, según hemos leído en Juan 1:14 y en Juan 4:1 al 3. En primera de Juan 4:1 al 3. Esos evangelios gnósticos, espurios, solo fueron aceptados en los círculos gnósticos como autoridad canónica, pero no en generalidad de las iglesias cristianas. Eso fue sacado, cómo se formó la Biblia, por Ediberto López, página 153 a 163. Cuando los cristianos a través de los primeros siglos pugnaron por llegar a un canon de las Escrituras, fueron guiados por el principio de la autoridad apostólica. ¿Cuál fue el principio que lo guió a ellos? Esto es tremendo, por eso lo puse en negrilla. Cuando formaron el canon, su principal guía fue qué es apostólicamente producido y qué tiene fuente apostólica y qué es una falsedad que se atribuye a los apóstoles cuando no lo es. Eso se refiere a la autoridad apostólica. Para ellos, un libro debía ser aceptado como canónico si provenía de un apóstol o de un hombre apostólico. Como Marcos o Lucas, ellos no estuvieron entre los 12, pero caminaron con los apóstoles. Lucas anduvo con Pablo, Marcos anduvo con Pablo, estuvieron en medio, conocieron a los apóstoles, fueron contemporáneos, cuya asociación con los apóstoles era tal como para asegurar que tenían un testimonio apostólico. Los escritos de otros autores eran valorados, pero los primitivos cristianos vieron un valor único en el testimonio de aquellos que tuvieron una relación inmediata con Jesús. Testigos oculares. Por eso, amado, los escritos del Nuevo Testamento, los 27 libros, todos fueron originarios de manos apostólicas o de personas, en el caso de Lucas, que escribió Lucas y Hechos, que estuvieron verdaderamente envueltos en el ambiente como testigos oculares de alguien que estuvo a los pies de Jesucristo. Ahora, hay muchas cosas hoy y quiero hacer un balance importantísimo en esto que acabo de leer. Porque la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos, que se llama el tiempo del posmodernismo, ha perdido mucho del carácter apostólico. Ha perdido mucho de lo que es algo veraz y es algo real, es algo que está fundamentado en la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles y los profetas de la antigüedad, del primer siglo, de los que fundaron este asunto en el que nosotros estamos. Hoy en día usted ve creyentes diciendo amén y aleluya a unos disparates que cualquiera dice. Y no pueden distinguir entre que algo se ciñe a la verdad apostólica o algo está fuera de ese marco apostólico. Es el tiempo de que entendamos, hermanos, de que para la vida, el ejercicio de la fe, el crecimiento del creyente y la edificación de la iglesia, solamente vale lo apostólico. Una profecía, si viene del Espíritu y además de venir del Espíritu, está encuadrada en el marco de la doctrina sana apostólica, es bienvenida.
Pero una profecía, aunque alguien te diga el Espíritu dice, pero si lo que está diciendo el Espíritu no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús, contradice lo que dijeron los apóstoles y contradice a Jesús, usted no puede decir amén y recibir. Recibo. ¿Qué tú estás recibiendo? ¿Tú estás seguro que tú estás recibiendo una profecía de un espíritu correcto? O sea, no estamos en contra de los dones y de la manifestación de los dones proféticos, etcétera. Lo que estamos es a favor de que todo cuadre en el marco de lo apostólico. Esa fue la regla utilizada para canonizar los libros que usted tiene, como 27 libros del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que seguir en ese mismo espíritu de celo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a preservar la identidad de lo que somos en Cristo Jesús. Triste hoy que existen iglesias donde no se predica la Escritura. Se hacen fila y se pasan la fila dando profecía por fila. Ven tú, venga el otro, y comienzan a dar profecía y se olvidan de las Escrituras. Te predican 10 minutos, 15 minutos de la Escritura y se pasan 1 y 2 horas dando profecía. Eso es un desnivel terrible y peligrosísimo para una iglesia. Hay que predicar la palabra. Y cuando el Espíritu Santo quiera hacer uso del don profético, que lo haga, pero como lo vemos ceñido a la verdad apostólica. Amén. Quedaron como en un suspenso ustedes. Siguiente párrafo. Esto concuerda perfectamente con los requisitos de que el sucesor de Judas fuera uno de quienes han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que Jesús salía y entraba entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Hechos 1:21. Esto es algo muy valioso, muy fundamental. Cuando se eligió a Matías, ¿recuerdan en Hechos capítulo 1? Para sustituir a Judas, no se buscó a cualquiera. Eso fue con oración y hubo aparte de la oración hubo un requisito. Ahí no se levantó uno. El Espíritu dice que es Matías. No, había otro requisito acerca. Debe haber estado con nosotros desde el principio, testigo con nosotros. ¿Ustedes me entienden, hermano? O sea, había un celo de cuidado, había un cuidado sobre el legado de Jesús. ¿De dónde sacan Pedro y sacan los apóstoles esa rigurosidad de que no es a cualquiera que va a sustituir? Aunque Judas fue un demonio, era de Satanás y cumplió su misión para la que estaba y era un falso, pero eso no significa que cualquiera va a tomar su lugar. El número hay que completarlo con alguien veraz, que sea la voluntad de Dios. Un requisito era que ha estado con nosotros desde el principio y ha perseverado hasta ahora. Se cuidaba el legado. Y ese fue el criterio al que se ciñeron los primeros padres de la iglesia para formar el canon. Un apego a lo original y a lo originario. Esta Biblia no brotó de que alguien se sentó y se le ocurrió, un grupo se reunió. No, ligeramente. No, hermano, usted puede ver. El cristianismo es una religión histórica que concierne a lo que Dios ha hecho concretamente en Cristo. Proyécteme Lucas 1:1-4. Esto revela lo que es la inspiración bíblica en todo su contenido total, valga la redundancia. Lucas 1:1-4, por favor. Mire ahí lo que dice ese texto. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes? Mira Lucas. Para Lucas elaborar su documento, el Espíritu Santo lo toma y el Espíritu Santo mete a Lucas en una línea de veracidad histórica. No agarra a Lucas y lo mete en un cuartito y le anonada su voluntad y su capacidad investigativa y dice, ven, y lo lleva en un trance y se le viran los ojos. Y dice, Jesús nació en Belén. Lucas escribe y esto, y Lucas después despierta de su trance y dice, oh, wow. No,
La inspiración implica, escuchen bien esto, una investigación minuciosa, guiado por el Espíritu, porque el Espíritu es que va a guiar a este hombre en cuanto a la selección de sus documentos para llevarlo a la posteridad. Porque él recogió, me imagino que Lucas recogió muchísima información, pero el Espíritu le dictó qué era lo que Dios quería. Eso es la inspiración. Esos, en el caso de Lucas, esos 24 capítulos. Entonces él lo dice, tal como nos lo enseñaron, él recurrió a las verdades de los testigos oculares, el testimonio de gente que vio. Y dice, y fueron ministros de la palabra. Siga poniendo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Desde dónde? Desde su origen. Porque el asunto está en el origen. El diablo va a tratar de desconectar todo de su origen. Y ese era el atentado con los gnósticos, con los docetistas y con los marcionistas. Desconectar el evangelio y la iglesia de su origen. Y hasta hoy ese es el atentado contra la iglesia. Sin embargo, usted ve que Lucas dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un distinguido Teófilo es el destinatario que luego se traduce en un documento para toda la iglesia, pero ahí en principio era para Teófilo. Amado, y esto nos revela lo que es la inspiración. No era buscar información al azar y de que cualquiera se sentara conmigo y me contara una fábula, que es lo que vemos en los evangelios apócrifos. Entonces, notamos que en el Nuevo Testamento es la palabra escrita de los hombres que vieron y oyeron. Diga, vieron y oyeron. Y que dieron testimonio del gran acontecimiento en el cual Dios actuó para la salvación del hombre. Dios continuó hablando, pero lo que Él realizó en Cristo Jesús es el centro de toda la revelación y redención. El Nuevo Testamento, como testimonio de ese acontecimiento central, debe ser normativo, marque esa palabra. El Nuevo Testamento, como testimonio de ese acontecimiento central, debe ser normativo para la comprensión de lo que Dios aún tiene que decir. Marque eso. Debe ser normativo para la comprensión de lo que Dios aún tiene que decir. Es lo que yo le acabo de explicar. Hay muchas cosas que Dios aún tiene que decirnos para guiarnos como hijos de Él y hijas. Pero todo lo que Dios nos diga tiene que estar enmarcado dentro de esa norma canónica del Nuevo Testamento. Lo que se salió de ahí, Dios no lo dijo, porque Dios no se contradice. Muy bien. ¿Qué les parece? Son datos, son recursos que nos van a abrir los ojos a muchas cosas. Y nos va a llevar a entender por qué el Nuevo Testamento se expresa y por qué el contenido del Nuevo Testamento muchas veces oscila en torno a ciertos temas que hoy lo predicamos y se aplican muchas veces a lo presente generalmente, pero tienen un motivo específico. Que entender ese motivo nos enriquece más el conocimiento y también nos hace crecer en la salvación, como dijo Pablo. Vamos ahora, en el tiempo que nos queda, a entrar. Voy a comenzar, esto es simplemente como un comienzo a lo que viene después, en la próxima clase, de los 4 evangelios canónicos. Ya vimos los apócrifos, ya ustedes saben el misterio y toda la tela de araña en torno a los apócrifos. Ya usted puede entender por qué son 4 y esos son nuestra autoridad de fe de la historia de Jesús, que no son los otros. Por qué fueron excluidos uno e incluido otro, que no es un acto de, como dicen, intencionado, maligno, como los críticos en el caso del Código Da Vinci quieren mostrar, sino que fue algo correcto, y que damos gracias a Dios porque se formó el canon como se formó. Que
que la paja fue separada del trigo. Me ministró mucho el pensar cuando yo leía eso de los apócrifos y cómo fueron excluidos, de que desde el principio, demos gracias a Dios por eso, el cristianismo ha contado con hombres de Dios con discernimiento espiritual. Hombres de Dios que pueden distinguir entre la paja y el trigo, que pueden distinguir, separar lo falso de lo verdadero. Y ese es uno de los trabajos más duros de nosotros los maestros, los pastores, los ministros de Dios. Es saber distinguir entre lo que es profano y lo que es santo, entre lo que es falso y es verdadero, entre lo que es paja y es trigo, para darle a la iglesia el trigo de Dios y no paja. Amado, no es fácil, yo se lo digo, no es fácil, amados. Pero si Dios no hubiera preservado su palabra como lo ha hecho, y para Dios preservar su palabra, su verdad, escúcheme, para Dios preservar su verdad, para preservar su verdad, Dios tiene que valerse de hombres y mujeres con discernimiento espiritual, tiene que dar discernimiento espiritual. Y eso se da, no como enseñaban los gnósticos, por un conocimiento, por información, sino por una revelación, por relación, comunión con Dios. No solamente información, sino relación con Dios. Esos hombres eran hombres que tenían intimidad con Dios, eran hombres de oración. Cuando usted estudia las vidas de esos hombres, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Ireneo, y estudia su biografía, eran hombres de piedad, hombres piadosos en su tiempo. Bien, los 4 evangelios canónicos. Vamos a ver cómo se le atribuía a un documento el fechado y la paternidad, quién lo escribió y en qué fecha. Es importante. Y ustedes recuerdan que yo le di una tarea. ¿Cuál fue la tarea? ¿Leer a quién? Ahora usted va a entender por qué. Bien. Lucas, vamos a tomar a Lucas, aunque no fue el primer evangelio que se escribió. Algunos piensan que fue Mateo, pero otros piensan que fue Marco, entre Mateo y Marcos. De hecho, muchos piensan que los demás copiaron de Marcos, etcétera, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero vamos a ver, dice atribución de paternidad y fechado. Ahora estamos en los canónicos, no en los apócrifos, ya pasamos los apócrifos. Vamos a trabajar ahora en los canónicos. Aunque Mateo y Marcos fueron considerados como escritos primeros que Lucas y Juan, tomaremos el Evangelio de Lucas como ejemplo para estudiar cómo los eruditos o los especialistas en la materia proceden para atribuir un libro a cierto autor y fecharlo también. Lucas forma parte de un contenido histórico que continúa en los Hechos de los Apóstoles. Existe una unanimidad casi total en aceptar que estos 2 libros fueron escritos por el mismo autor. Vamos a comparar, ya leímos Lucas 1, vamos a Hechos 1, 1 al 4, y tenga en mente lo que leímos en Lucas 1 para que podamos leer ahí y vea lo que queremos decir con esos 2 libros. Dice en el primer tratado, ¿a quién? Oh Teófilo, alguna versión dicen, oh excelentísimo Teófilo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dejémoslo hasta ahí. Usted ve la relación entre comienzo de Lucas y comienzo de Hechos. Usted se da cuenta que fue escrito por el mismo autor, que fue Lucas. Entonces, la correlación entre los 2 pasajes bíblicos muestran que Hechos fue escrito después que el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Eso es una señal fundamental para atribuir, por ejemplo, la fecha y el contenido a Lucas. Descubriendo en Hechos el carácter del libro y lo que se dice y la participación de Lucas en la historia, se puede sacar conclusiones. O sea, si Hechos fue escrito después que Lucas, entonces al descubrir la fecha de Hechos, se descubre la de Lucas. Se sabe que Lucas fue en una fecha anterior.
Entonces eran métodos que se usaban cuando se daba el caso de dos libros de un mismo autor. Por ejemplo, hay un acontecimiento que marca el fechado de casi todos los libros del Nuevo Testamento, que es la destrucción de Jerusalén y la fecha en la cual ocurrió, que está marcada históricamente, tanto en la historia secular como en la historia interna bíblica. Eso fue en el 70 después de Cristo por el emperador Tito. Y eso es tomado como punto de referencia importante para señalar la fecha de los evangelios y demás libros del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Porque si un documento que tiene que ver con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y tiene que ver con la región donde nace la iglesia, y a la vez tiene que ver con un acontecimiento con el imperio romano en lo secular, si es ocultado y no es mencionado en un documento como estos, donde se mencionan referencias históricas semejantes en los días de Tiberio César, en los días del censo de tal emperador, entonces que no se haya mencionado algo tan grande y tan marcante como fue la destrucción de Jerusalén, implica que ese documento fue escrito antes de que eso sucediera. Entonces por eso es que usted ve que la mayoría de los libros se fechan antes del 70. Excepto Apocalipsis, porque tiene algunas referencias que se atribuyen al imperio en ese momento, a la persecución y a la condición de Roma. Y primero, segundo y tercera de Juan, por el contenido que tiene que ver con Cerinto y con lo que existieron en esa fecha, la doctrina que existieron. Pero bueno, le doy ese argumento histórico de la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver argumentos a favor de Lucas como autor. Vamos a ver primero la evidencia interna. Siempre se buscan dos tipos de evidencia para fechar y atribuir autoría a los libros de la Biblia. Se busca primero la evidencia interna, lo que dice, la evidencia que hay dentro del mismo documento, del contenido del libro. Y la evidencia, lo que dijeron los padres de la iglesia, lo que atribuyeron los historiadores de ese tiempo. Es la evidencia externa. La evidencia interna ve en el vocabulario a Lucas. Por ejemplo, en el vocabulario aparecen rasgos de los conocimientos médicos de Lucas. ¿Por qué? Porque en Colosenses, no voy a leer los textos, ustedes lo leen después en casa para ganar tiempo. Ahí habla de cómo Lucas presenta las enfermedades que son sanadas con un enfoque más médico que los otros evangelistas. Entonces, porque en Colosenses 4:14, Filemón 24:2 y Timoteo 4:11 dice que Lucas era un médico. Dice, el médico Lucas. El texto lucano revela un mayor conocimiento médico que los de los autores de los otros evangelios. Una comparación entre Marcos 5:26 con Lucas 8:43, en el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, etcétera, vemos un lenguaje un poquito más médico en Lucas que en los otros que lo narran. Notemos los detalles sobre el endemoniado también. El lenguaje de Lucas y el buen samaritano, cuando se habla de enfermedades, sanidades, tratos a situaciones que tienen que ver con médicos, Lucas aflora la experticia de Lucas en la materia, en el contexto. Una de las cosas que usaron fue el vocabulario médico en el libro. Luego ve, otra evidencia interna es el marcado interés del autor en los paganos. Lucas era un gentil. Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, va a ver que hay un sobreénfasis en acontecimientos que tienen que ver con gentiles. Igual, no así los otros evangelios, son más a los judíos. Entonces, el marcado interés del autor en los paganos concuerda con el origen gentil del autor de quien escribió el libro. Y se le atribuye a Lucas. C. El griego usado en este escrito, al compararlo con el otro documento de Hechos, era un griego fino. Y Lucas, como gentil y educado, un hombre educado, muy educado, su evangelio contiene un griego fino, un griego, una narrativa muy profesional comparada con los otros escritores judíos. Entonces,
Esto se entiende porque el hombre fue un hombre que estudió en esa lengua, se formó en esa lengua. De hecho, algunos datos históricos de la tradición, no está en la Biblia, dicen que hasta era un pintor Lucas. Pintaba, dibujaba. Y los católicos le atribuyen un retrato de la Virgen María a Lucas. La tradición, ahí lo tienen, dice que eso lo pintó Lucas. Porque algunos piensan, como veremos más adelante, que él se sentó con María y María le dio informaciones específicas de su hijo Jesús cuando estaba compilando las informaciones. Muy serias evidencias históricas seculares externas hablan de que él tuvo contacto con los familiares de Jesús. Él dice que él investigó con los que fueron testigos oculares, él lo dice. Entonces, su lenguaje demuestra que su mente funcionaba como la de un griego. Y al comparar Lucas con Hechos y notar que muchas veces Lucas se incluye en los acontecimientos en Hechos, por ejemplo, póngame ahí 16:10 de Hechos, no Lucas, Hechos 16:10. Porque siendo que son el mismo autor, entonces Lucas se incluye en lo que está pasando. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Él se incluye. En el capítulo 28, en el naufragio, él estaba ahí con Pablo, también se incluye. En el acontecimiento de Filipo, cuando Pablo estuvo preso, Lucas andaba ahí también. Estaba ahí mismo junto con Pablo. Era un misionero el hombre. No existe otra posibilidad de que otro personaje de origen griego lo hubiera escrito. Se cree que Lucas fue un convertido en Antioquía, como se habla en Hechos 12. Eso es lo que cuando Lucas se une, porque ven que ahí es que empieza él con Pablo su travesía y empieza a incluirse en la travesía, después del 11. Se cree que fue un convertido en Antioquía, Hechos 11, que al ser discipulado por Pablo se entregó como colaborador al servicio del Señor junto a Pablo. La tradición dice que además de médico era pintor y que pintó una imagen de María, la madre de Jesús. Esa en cuanto a la evidencia interna. Vamos a la evidencia externa. La tradición externa apoya la conclusión de que Lucas, el médico y amigo de Pablo, fue el escritor del tercer evangelio. Por ejemplo, Justino Mártir, en el siglo II, hace uso de este evangelio. Tasiano lo empleó también en su obra El Diatazarón, que era una armonía de los 4 evangelios. Marción incluyó una forma revisada de él en su canon, como se lo dije anteriormente, pero revisada, un resumen. Desde el final del siglo II es citado como obra de Lucas. Un solo escritor, Tertuliano, lo cita más de 500 veces como escrito por Lucas. Miren que los padres de la iglesia en el siglo II, ahí, si él escribió, vamos a decir Lucas en el año 62, por ejemplo, o 61, unos 100 años después, porque es que se mantenía oralmente lo que venían leyendo Lucas, predicando a Lucas, enseñando a Lucas, lo enseñaban como que era de Lucas, y eso llegó a los padres y ellos dijeron, no, esto es de Lucas, este documento. Eso es Justino Mártir. Luego se dice, nada se sabía acerca de Lucas, sino hasta que se encuentra con Pablo en Troas, por los años 55 después de Jesucristo. Desde allí siguió con Pablo hasta Macedonia, en donde se convirtió en pastor de la iglesia filipense, distinguida por su celo y su lealtad a su fundador. Es posible que Lucas sea el hermano mencionado en 2 Corintios 8, póngamelo ahí, 8, 18 al 22. Vamos a ver allí lo que dice. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Es posible que ese sea Lucas, dice. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ok, dejémoslo hasta ahí. Usted ve que algunos dicen que ese está hablando ahí es de Lucas, posiblemente.
Puede ser que haya sido hermano carnal de Tito también, Lucas. Recuerden que estamos en evidencia externa. Esto es lo que se pensaba en el segundo siglo de Lucas. Puede ser que era hermano carnal de Tito, porque aunque esas informaciones no están en el libro de Lucas, ni en Hechos ni en Lucas, pero en la tradición se manejaban informaciones que los padres tenían, que venían como herencia. Y estas conclusiones, muchas de ellas se deben a esas informaciones que manejaba el hermano de Tito, posiblemente. Lo único que uno, como no es algo que tiene una aseveración concreta, no va a dar su cabeza por eso, porque esto es evidencia externa, pero hay ciertas posibilidades, amados. Que también tuvo relacionado con Antioquía en fecha muy temprana, según Gálatas 2:3. Si estas referencias son para Lucas, debió haber actuado como representante de Pablo por toda Macedonia y Acaya, aunque su cuartel general estaba en Filipos. Cuando Pablo fue enviado a Roma, fue con él y estuvo en el naufragio, Hechos 27. Se le menciona en las cartas escritas en la prisión, Colosenses 4:14, Filemón 24, en donde es calificado entre los cooperadores. Lucas era un cooperador. Y parece que estuvo con Pablo durante su último encarcelamiento, según dice, solo Lucas está conmigo. Segunda de Timoteo 4:11. Lucas no era un mero espectador, me gustó esto, subráyelo. Lucas no era un mero espectador que mirase desde fuera la obra cristiana, sino un activo predicador y misionero. O sea, no fue simplemente alguien que estuvo ahí como un espectador para escribir una historia. Él fue parte de su historia. Fue un cristiano, fue un hombre entregado, fue un hombre convencido, un hombre completamente consagrado. Fue el primer gran historiador de la iglesia y apologista literario del cristianismo, según nuestro Nuevo Testamento por Merritt Stene 203 a 210. Entonces esto es en cuanto a Lucas, que habla de la fecha. Entonces todo esto se usa como argumento para decir el libro fue escrito en tal fecha. ¿Pueden entender, hermano? Que, fue escrito por X autor. Ahora vamos a ver el fechado. ¿Okay? Argumentos relacionados al fechado del libro. Ya vimos sobre el autor. Si seguimos el argumento de que Lucas tomó información de Marcos, porque él investigó, dice, y preguntó, se asignaría una fecha posterior a los años 60 después de Cristo. O sea, 61, 62. Lucas y Marcos pudieron conocerse en Antioquía cuando Juan Marcos visitó por primera vez aquella ciudad en compañía de Bernabé y Saulo. La fecha del 60 es una fecha satisfactoria si se toman en cuenta algunos argumentos históricos. Mire esto, para poner la fecha, ¿cómo era que se procedía el procedimiento? Eso es lo que le quiero enmarcar a ustedes. El procedimiento que usaban para fechar y nombrar los autores de los libros. Hechos fue escrito después que Lucas. Y Hechos concluye con la llegada de Pablo a Roma, lo que indica que fue mucho antes del 70 después de Cristo. En Hechos no se menciona nada sobre la persecución de Nerón a Pablo y mucho menos de su martirio. Y Lucas estuvo ahí con Pablo, estoy en la página 10 ya. O sea, si en Hechos termina con Pablo en Roma y no se menciona nada de su martirio por un compañero que estaba ahí con él, es porque todavía no había sucedido. Y el martirio de Pablo fue antes de la destrucción de Jerusalén en el 70. Fue como en el 68, 67. ¿Ok? Eso es un argumento para la fecha. B. Santiago, oigan esta también, el hermano del Señor, fue martirizado en el 62 después de Jesucristo por sus compatriotas judíos. El acontecimiento no es recogido por Hechos. No se ve en Hechos, no se habla del martirio de Santiago en Hechos. Sin embargo, se hablan de una serie de martirios, como el de Esteban. Lo cual, si hubiera sucedido antes de la escritura del libro, no hubiera sido omitido fácilmente, ya que Lucas narra los martirios de líderes como Esteban y persecuciones de los judíos en Hechos. Y suena extraño que el martirio del medio hermano de Jesús sea omitido si hubiera pasado antes
de su escrito de los Hechos. Esto indica que Hechos fue escrito antes del 62, que fue la fecha en la que muere Santiago. No se había muerto todavía el hombre, que lo mataron, después de Cristo. Y si Lucas fue escrito antes que Hechos, Hechos 1 al 3, entonces debió ser escrito por el 60 o 61 después de Cristo. ¿Usted ve? O sea, a Santiago, que era un líder prominente en la iglesia, lo martirizan en el 62. Lucas narra varios martirios y deja fuera ese porque no había sucedido. Entonces, si el martirio de Santiago fue en el 62, porque eso está fechado no solamente por historia secular, porque hace referencia a los que gobernaban en ese tiempo, especialmente Josefo en historia de los judíos, en guerra de los judíos, o antigüedades de Josefo, mejor dicho. Miren, entonces si él escribió Hechos, Lucas y Hechos fue escrito antes de la muerte en el 62 de Santiago, entonces Lucas fue escrito antes. Entonces a Lucas lo sitúan entre el 60 y el 61. Usted ve cómo es que se mueven los eruditos para... Eso no es de que a lo loco posiblemente, y en tal fecha, no. Se meten a investigar acontecimientos internos y externos en la historia. ¿Qué sucede entonces, amado? Que, ¿dónde me quedé? En la C ahora. Ok. C. La destrucción de Jerusalén sucedió en el 70 después de Cristo. No es mencionada para nada, lo que indica que siendo Lucas un historiador de detalles amplios, el caso del Lucas 3:1, cuando habla de Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, menciona allí una serie de funcionarios, el emperador, o sea que da una referencia de gobernantes históricos y de acontecimientos históricos. Él no omitía fácilmente acontecimientos históricos, informaciones relativas a lo que él iba a narrar, en el contexto que él iba a narrar. También habla de un hambre que vino en los tiempos de Claudio, en Hechos 11:28, incluye acontecimientos históricos. Y en el 18:1 al 2 habla del censo, cuando Claudio mandó que todo el mundo saliera de Jerusalén, y ahí fue donde Pablo conoce a Priscila y Aquila, que vinieron de Roma. Que salieran de Roma, perdón, vinieron de Roma. Es muy raro que no haya hecho referencia al acontecimiento de Jerusalén. Este silencio al respecto es evidencia para los historiadores que sus escritos fueron mucho antes del año 70 después de Cristo. Este argumento fue muy usado por primitivos líderes para favorecer ante los opositores a la fecha temprana que Lucas no pudo escribir sus libros antes del 70 después de Jesucristo. Perdón, después del 70. Eso es un error mío. Arréglelo ahí. Este argumento fue muy usado por primitivos líderes para favorecer ante los opositores a la fecha temprana que Lucas no pudo escribir sus libros después del 70, sino antes. Porque el no es que está, sí. Todos estos argumentos nos plantean la clara posibilidad de que el libro de Lucas, al ser escrito antes de Hechos, debió haber sido escrito antes del 62 después de Cristo. Hemos usado el libro de Lucas como ejemplo por ser considerado entre los escritores de los evangelios el más preciso y detallista y el más fino escrito de la historia de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Este procedimiento cuidadoso y amplio que hemos presentado, tomando a Lucas como ejemplo, es el mismo procedimiento usado por los eruditos para nombrar y fechar los documentos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Legado del cristianismo en la cultura oriental, César Vidal, página 263 a 270. Y el manual de la Biblia Hanley, conseguí esta información que me gustó mucho, que ustedes lo tienen, el manual. Página 431 está eso, dice: muy continuamente se supone que Lucas haya escrito su evangelio alrededor del año 60 después de Cristo, mientras Pablo estuvo preso en Cesarea. Continuando con el libro de Hechos, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, en los 12 años siguientes, ya que los dos libros dirigidos a una misma persona, Teófilo, son prácticamente dos tomos de una misma obra.
su estadía en Cesarea le daría abundantes posibilidades mientras Pablo estaba preso en Cesarea. Oiga bien, Lucas tendría abundantes posibilidades para obtener directamente de quienes habían conocido personalmente a Jesús informes exactos sobre todos los detalles. La madre de Jesús pudo aún haber estado viva y Lucas pudo haber pasado muchas horas preciosas con ella, escuchando sus recuerdos de su amado hijo. También Santiago, obispo de Jerusalén y hermano de Jesús, pudo haberle contado muchas cosas interesantes, o sea, antes de que lo martirizaran. Cuando Pablo escribió 1 Timoteo, cerca del 65 después de Jesucristo, ya estaba en circulación entre las iglesias y reconocidos como escrituras del Evangelio de Mateo o de Lucas, ya que Pablo cita como escritura. Oiga, qué lindo esto. O sea, si Pablo cita esto es porque Pablo había leído a Mateo y a Lucas, porque esto solamente se encuentra ahí. Dice, Pablo cita en 1 Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario, de su jornal, que no se halla en ninguna parte de toda la Biblia, sino en Mateo 10:10 y Lucas 10:7. O sea que ya Lucas, antes de que se escribiera Timoteo, ya Lucas y Mateo estaban circulando, aunque todavía no había sido formado el canon, porque hermano, el canon no le dio autoridad a los libros de la Biblia, sino que los reconoció como los que se iban a aceptar como autoritarios, a diferencia de los gnósticos, de los apócrifos. Como doy a entender, ya esos libros funcionaban. De hecho, una de las condiciones, recuerden, que se tomaban para aceptar un libro en el canon, era que ya venía siendo utilizado por la iglesia mayoritaria desde el principio. Era uno de los requisitos. Ok, conclusión. Bueno, concluimos a la 1:11, ¿qué le parece? Eso sí, que estoy aquí, mire, que ya no me queda aire de leer. Esto es un ejercicio, no se imaginan, hermano. El Señor da la fuerza y da el aire. Cuando usted ve que yo jalo aire, porque... Conclusión. Como hemos podido notar, gracias a la morena que me atiende bien. Como hemos podido notar en esta extensa exposición histórica sobre los evangelios históricos, la persona, la obra y enseñanza de Jesús ha constituido siempre la base de fe y confianza a la hora de separar lo verdadero de lo falso. Los evangelios canónicos, 4 evangelios, aunque no contienen todas las cosas que Jesús hizo, constituyen el documento inspirado por el Espíritu de Dios como escrito autorizado que regula y establece la regla normativa sobre quién es y qué hizo Jesucristo. Los cristianos hacemos bien, como lo hicieron los antiguos, en mantener nuestra confianza, prácticas y enseñanzas en el marco de estos evangelios canónicos. Todas las demás cartas apostólicas están basadas en estos evangelios. Así es que ya ustedes hoy tienen otra entrega que nos arroja luz sobre el Nuevo Testamento. Ustedes recibieron los mapas, se los entregamos hoy en el paquete, ¿verdad? Entonces, deuda saldada. Para el próximo sábado, primero Dios, tendrán los de los gnósticos, los docetas y los marcionistas. Gracias por su atención. Qué bueno es poder tener hoy su presencia y su atención. Sigamos perseverando, sigamos así como vamos. No deje que nada les robe la bendición de estar acá cada sábado. Y oren por nosotros, por mí, por el pastor. Voy a orar y voy a recordar la tarea. Ahora yo quiero que empecemos, oiga bien, a leer los 4 evangelios. Ya usted leyó Lucas, ¿verdad? Ahora usted va a leer Mateo, Marcos y Juan. En ese mismo orden. Mateo, Marcos y Juan. Ya Lucas está leído. Se lo va a leer completito. Y oiga esto, escúcheme bien. Usted tiene el manual de la Biblia Hanley que lo recibió el sábado pasado.
Entonces usted va a leer el fondo histórico, que delante ahí en el manual, cada uno de esos libros tiene su fondo histórico. Lo que dice, muy resumidito, muy cosa, pero yo quiero que antes de usted leer Mateo, primero lea el fondo histórico que está en el manual y después lo lee. ¿Okay? Igual cada uno. Bien, esa es la tarea que le dejo para el próximo, los próximos. Yo le voy a dar, usted tiene para eso un mes, le voy a dar, hasta el final de la clase, porque estamos en los evangelios hasta el final. Amén, porque sé que son muchas las tareas, por eso no le doy muchas tareas, son muchas. Okay, pero ahí vaya tranquilo, ahí lea. Bien. Voy a orar y después le doy otro anuncio para cerrar la cámara. Oremos al Señor. Toda la gloria, el honor y la alabanza la mereces tú, Señor, por la manera como desde el principio hasta ahora, y también lo harás hasta el final del ocaso de la humanidad, has preservado tu verdad, que es la herencia de tu pueblo. Gracias por cada uno de esos hombres. Gracias por esos hombres que gastaron horas, noches y días, análisis, oración, reuniones, concilios, tiempo, escritos, argumentos y muchos hasta su vida, para que hoy tuviéramos esta Biblia, este Antiguo y este Nuevo Testamento puro, con una enseñanza sana, concisa. Tú les diste a ellos la fuerza, la sabiduría y la gracia para poder separar la paja del trigo. Danos hoy discernimiento a tus ministros y a tus hijos, para que, como escribió Juan, nadie nos haga movernos de la verdad a la que hemos sido llamados. Que no nos desviemos como algunos se han desviado. Guárdanos, oh Dios, guárdanos en tu verdad. Y haz que esta enseñanza de hoy sea un recurso más que se añade al edificio del crecimiento espiritual de tu casa, para nosotros y para todos aquellos que a través del internet van en la posteridad a escuchar esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.